Bienvenidos al módulo 3 de este curso Conviértete en un desarrollador backend. En este módulo nos vamos a concentrar en la creación del repositorio genérico y especificación. Veamos lo que cubrirá este módulo. Vamos a crear un repositorio genérico. Pensemos en la idea de tener un solo repositorio que maneje todas las entidades que vayamos creando. Actualmente creamos un repositorio que maneja los métodos para nuestra entidad lugar. Pero ¿qué pasaría si necesitáramos crear más repositorios y más entidades para manejar nuestros accesos a los datos? Esto significaría crear más accesos, más métodos, más repositorios en nuestra aplicación. Entonces la idea de tener un repositorio genérico es tratar de solucionar la idea de que si nuestra aplicación va creciendo y tenemos la necesidad de crear, por ejemplo, 100 entidades, poder manejarlos en una sola clase, es decir, que sea genérico. Si bien es cierto la idea de tener un repositorio genérico que maneje el acceso a los datos de todas las entidades puede sonar un poco difícil de lograr, ya que no todas las entidades se manejarán de la misma forma. Es aquí donde interviene el concepto del patrón de especificación. Algunas veces, y dependiendo de la entidad, tú necesitarás filtrar u ordenar tu información o querrás usar paginación. Entonces, la idea de usar un repositorio genérico que maneje todas las entidades no puede sonar tan bien, y los objetivos pueden verse difícil de alcanzar. Entonces, la manera de solucionar este problema es sin duda el uso de este patrón de especificación. Entonces se podrá concluir que el uso del repositorio genérico y el uso del patrón de especificación vienen de la mano. En este módulo también vamos a hacer uso del automapper, quien nos permitirá mapear nuestra información y así decidir qué datos queremos que el usuario final visualice. Y finalmente, veremos la forma de desplegar contenido estático desde nuestro API. En el siguiente capítulo empezaremos creando la interfaz y el repositorio genérico. Vamos a proceder a crear nuestro repositorio genérico, pero primero veamos lo que tenemos hecho hasta ahora. En lo que tiene que ver con nuestro proyecto de infraestructura, en la sección de datos tenemos a lugar repositorio. Este es el repositorio encargado de los métodos de nuestra entidad lugar, y en nuestro proyecto core, en la sección de interfaces, tenemos a su interfaz, a iLugar repositorio, pues que declara los métodos que se van a usar. En este caso solamente son dos métodos, uno que selecciona por ID y el otro que trae todos los registros. En la implementación, en lo que tiene que ver con lugar repositorio, pues aquí implementamos esos métodos, y el método getLugar pues trae un solo lugar por medio del ID, y el getLugar asíncrono pues trae todo lo que tiene que ver con los lugares, hace los respectivos include. Ahora, este repositorio, si aquí nos damos cuenta, pues tenemos solamente referenciado a la entidad lugar. La idea del repositorio genérico es reemplazar el nombre de la clase con un tipo. La idea es que cada vez que invoquemos el repositorio genérico, enviemos el nombre de la clase como una especie de parámetro, y nuestro repositorio genérico lo reciba en este tipo y proceda a ejecutar todos sus métodos. Entonces vamos a proceder a crear nuestra interfaz de repositorio genérico en nuestro proyecto core, que es donde creamos las interfaces. Aquí en la sección de interfaces vamos a crear una nueva interfaz, y esta va a ser la interfaz de nuestro repositorio genérico. New C#, y escogemos interfaz y le damos un nombre, y de interfaz repositorio. Este va a ser el nombre del repositorio genérico. Ahora, como les indicaba, pues aquí no vamos a detallar una clase en específico o una entidad específica. Vamos a detallar una especie de tipo, T de tipo, y le vamos a decir where, donde esa T que acabamos de declarar aquí, dos puntos, va a ser una clase. Es decir, nosotros les podemos enviar cualquier entidad, cualquier clase, esta interfaz la va a recibir, y vamos a proceder a trabajar con la clase que nosotros le estemos enviando. Vamos a declarar los métodos que vamos a utilizar. Van a ser de tipo asíncrono, por eso le ponemos task. Va a ser de tipo T, es decir, la clase que le enviemos, pues aquí se va a detallar de tipo T. Le vamos a decir que este método se llame obtener async, de asíncrono, y este va a ser el que se va a encargar por medio del ID retornarnos un registro en base al ID. Creamos otro método, lo declaramos. Este va a ser de tipo read only list, de tipo T,
Le vamos a poner el nombre obtener todos. Este va a ser el encargado de retornarnos una lista de todos lo que tiene que ver con las entidades que le enviamos. Por ejemplo, si le enviamos lugar, pues va a retornar una lista de todos los lugares. Esos son los dos métodos principales que nosotros vamos a declarar en nuestra interfaz. Ahora vamos a hacer la implementación de la interfaz. En este caso nosotros vamos a crear una nueva clase que herede de esta interfaz y obviamente que se implementen estos métodos. Esto lo vamos a hacer en nuestro proyecto core, en nuestro proyecto infraestructura, en la sección de datos. Aquí vamos a crear una nueva clase, clic derecho, New C# y escogemos clase y a esta clase le vamos a dar el nombre repositorio. Este va a ser nuestro repositorio genérico. Aquí le vamos a indicar pues que este repositorio, del mismo modo que tenga un tipo T, le vamos a decir que herede de i repositorio, nuestra interfaz genérica, también de tipo T, y le vamos a detallar pues where, donde esa T que hemos puesto aquí va a ser una clase. El error que nos sale aquí pues control punto using core.interfaces, y también lo implementamos para que se implementen sus métodos. Implementar interfase, y aquí quedan ya implementados sus métodos. Ya luego lo vamos a codificar estos métodos, simplemente los dejamos aquí detallados, ya los vamos a implementar. Lo que tenemos que hacer ahora es, por medio de inyección de dependencias, pues en nuestro program.cs vamos a inyectar ese servicio para que queden disponibles estas interfaz y este repositorio genérico. Del mismo modo como hicimos con el iLugar repositorio, a diferencia que en este caso el lugar repositorio sí tiene un tipo que es de tipo lugar. En el caso de los repositorios genéricos no tienen un tipo específico, entonces tenemos que hacer algo adicional. Builder.services.addScope, abrimos paréntesis, y aquí le vamos a indicar la palabra type of. ¿Por qué? Porque no sabemos el tipo específico de esa interfaz repositorio que le detallamos y repositorio. Y también le vamos a indicar con mayor o menor, le vamos a dejar vacío, creamos una coma y vamos a hacer lo mismo con su implementación. Tie off, abrimos y cerramos paréntesis y aquí vamos a invocar a nuestro repositorio, signo mayor, signo menor, punto y coma al final. De esta manera estamos inyectando el servicio y estamos dejando disponible esta interfaz y este repositorio genérico en todo nuestro proyecto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo siguiente, pues, en el siguiente capítulo vamos ya a implementar los métodos que están en el repositorio genérico. Ahora vamos a implementar los métodos en nuestro repositorio genérico. Pero primeramente vamos a revisar lo que teníamos en lugar repositorio. Este fue el primer repositorio que creamos de lo que tiene que ver con el lugar. Aquí tenemos los dos métodos, pues el que nos devuelve un registro y el que nos devuelve una lista. Si nosotros analizamos este método, pues aquí nosotros estamos haciendo uso de los include para también traer los datos de país y de categoría. Todo esto lo tenemos también que implementar en nuestro repositorio genérico a través del patrón de especificación. Es decir, tanto el criterio de búsqueda también como los include, nosotros tenemos que de alguna u otra manera también incluirlo aquí en nuestro repositorio genérico. Primeramente vamos a implementar los métodos del repositorio genérico, pero para eso vamos a necesitar del constructor. Con CTOR podemos crearnos el constructor de este repositorio genérico, en donde nosotros vamos a incluir a nuestro dbContext. ¿Cómo se llama nuestro dbContext? Pues yo le puse application dbContext, le damos un nombre, por ejemplo db, control punto, para que se implemente lo que tiene que ver para la inicialización field from parameter. Se nos crea lo que tiene que ver la variable read only y se inicializa dentro del constructor. De esa manera ya podemos hacer uso del dbContext. Vamos primeramente con nuestro método obtener. Primeramente tiene que ser un método asíncrono. El obtener asíncrono, este va a retornar solamente un registro. Vamos a tratar de dejarlo lo más simple posible y luego vamos a ir agregando cuando ya entremos en detalle con el patrón de especificación. Entonces el obtener nos va a devolver un solo registro.
¿De qué clase? Pues como no sabemos la clase que va a recibir, por ejemplo, si nosotros le quisiéramos poner el lugar, pues va a retornar de lugar. Pero recordemos que es un repositorio genérico. Aquí recibe el de tipo T, donde T es una clase. Entonces nosotros podemos hacer uso de lo que tiene que ver con el set. El set y le enviamos ese parámetro T. ¿Para qué? Para que reciba cualquier clase que nosotros le enviemos. Puede ser desde el controlador. Abrimos, cerramos paréntesis y listo. Y ya podemos hacer uso, por ejemplo, del find async. ¿Y que va a devolver? Pues según el ID que nosotros recibamos como parámetro, y esto va a retornar un solo registro. Entonces este set pues nos va a servir para que nosotros le podamos enviar cualquier clase que reciba nuestro repositorio genérico, pues, y lo setee a la clase que queremos trabajar. Hacemos lo mismo para obtener todos, pero obtener todos va a ser una lista. Borremos este código por default que sale aquí. Hacemos un return, siempre haciendo uso de la wait porque es un método asíncrono. Del mismo modo accedemos al dbContest.set. Vamos a setear porque no sabemos qué clase es la que va a recibir. Puede recibir cualquier clase, cualquier entidad con la que estamos trabajando. Y esto va a ser una lista, toList asíncrono. Abrimos cerrando paréntesis y esto hay que importarlo con un control punto de Entity Framework Core. De esta manera estarían implementados. Lo estamos dejando, como les decía, de lo más simple posible. Luego ya le vamos a ir agregando lo que tiene que ver con el patrón de lo que tiene que ver con el patrón de especificación. Aquí le podríamos incluir el include, pero vuelvo y repito, todavía no sabemos lo que va a devolver ese include. Como por ejemplo en el lugar repositorio podemos incluirle los include respectivos, pero acá no sabemos con qué clases vamos a trabajar, por lo tanto no podemos hacer el include de esta manera. Entonces aquí están implementados los dos métodos. Vamos a hacer uso de esos métodos en nuestro controlador, el controlador que tenemos, que se llama lugar controller. Ahora aquí nosotros teníamos inicializado pues el repositorio lugar repositorio, pues eso ya no lo vamos a utilizar. Lo podemos sacar, lo podemos borrar. Vamos a hacer referencia ahora a nuestro repositorio genérico. Entonces, para hacer referencia a nuestro repositorio genérico, pues aquí mismo en lo que tiene que ver con el constructor de nuestro controlador, vamos a hacer referencia a iRepositorio, que es nuestro repositorio genérico, y aquí le vamos a enviar la clase, es decir, vamos a enviarle la clase lugar, le podemos enviar todas las clases que nosotros vayamos a utilizar a nuestro repositorio genérico. En este caso vamos a hacer con lugar. Aquí le hemos dado un nombre, por ejemplo, lugar repo, y lo que tenemos que hacer es inicializarlo, pues inicializarlo como parámetro. Se crea la variable privada read only y ya lo podemos utilizar en todo nuestro controlador. La anterior variable la podemos sacar, ya no la vamos a necesitar. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera seguir haciendo uso de mi repositorio genérico, pero le quiero mandar el resto de clases? Pues lo puedo hacer sin ningún problema. Por ejemplo, si quisiera tener una lista de países, una lista de categoría, pues hago referencia a mi repositorio genérico y le envío la clase de la cual yo voy a hacer uso. Por ejemplo, país. Le doy un nombre a esta variable que hace referencia al repositorio genérico a país, por ejemplo, país repo. Y hago lo mismo con categoría. Utilizo el repositorio genérico, le envío la clase, en este caso sería la clase categoría, y le doy un nombre, por ejemplo, categoría repo. Entonces de esa manera yo puedo hacer uso de los métodos. Voy a hacer un poco más de espacio pues para que quede más visible. Aquí no esté, sino es el nombre de la clase. Pues eso hay que cambiarlo para que esté correctamente. Aquí le estoy enviando la clase de categoría. Es decir, estoy haciendo uso de repositorio genérico y le estoy enviando varias clases. Del mismo modo, pues tengo que crearme los respectivos parámetros, las respectivas variables de cada una de los nombres que le hemos dado aquí. Por ejemplo, a categoría repositorio, a país repositorio, pues que se creen sus respectivas variables privadas y ya los puedo utilizar dentro del controlador. Vamos con nuestro primer método get, el que retorna una lista. Con el get lugares, pues vamos a sacar lo que teníamos anteriormente y lo vamos a reemplazar pues con lo que tiene que ver con la variable del repositorio genérico,
la que accede a lugar repo, punto, y puedo acceder a los métodos que están dentro de mi repositorio genérico, por ejemplo el obtener todos, que es el que obtiene la lista, y de esta manera pues estamos obteniendo la lista y hacemos lo mismo para el que retorna un solo registro por medio del ID. Accedemos a la variable lugar repo, podemos acceder al método obtener asíncrono y le enviamos el ID. De esta manera estamos haciendo uso de sus métodos, los métodos que están en el repositorio genérico. Vamos a crear dos métodos get más que va a hacer referencia a países y a categoría. Aquí el endpoint yo le puedo detallar exactamente cómo quiero que se llame. Por ejemplo, yo quiero que este endpoint se llame países. Entonces a este países pues va a retornar simplemente una lista de países que sea public, asíncrono, task, un action result, y este me va a retornar simplemente una lista de todos los países. Como les decía, yo puedo ponerle el nombre, en este caso países, el nombre del cómo quiero que se llame o cómo quiero que se referencie el endpoint cuando está haciendo las pruebas. Va a ser una lista de tipo país. Le damos un nombre al método get países. Y como estoy trabajando con países, yo tengo un repositorio, no un repositorio, sino una variable que hace referencia a lo que tiene que ver con países. En este caso sería guión bajo país repo, y puedo acceder a los métodos de repositorio genérico. Pero le estoy enviando a lo que es la clase país. Eso lo hicimos en el constructor. Y voy a hacer lo mismo, puedo copiar y pegar para lo que tiene que ver con categorías. Como les decía, aquí yo puedo ponerle el nombre de cómo quiero que se muestre mi endpoint. En este caso le voy a poner categorías. Va a ser una lista de categoría. El nombre del método lo voy a poner get categorías para referenciarlo mejor. ¿Y a qué variable voy a acceder? Pues yo tengo creada una variable llamada categoría repo y accedo al obtener todos de mi repositorio genérico. Entonces de esta manera yo puedo trabajar con varias clases al mismo tiempo y al repositorio genérico enviarle la clase con la que quiero trabajar. Si nosotros volvemos al repositorio genérico para ver el análisis de sus métodos, pues simplemente pues podemos notar que cada uno de los métodos cumple una función, pero yo esos métodos genéricos que están dentro de mi repositorio genérico van siempre a funcionar y siempre van a trabajar con la clase que yo le estoy enviando desde el controlador. Voy a ejecutar mi proyecto. Recordemos que siempre para ejecutar el proyecto tenemos que estar nosotros en el proyecto principal API, y dentro del, ya estando en este directorio, puedo ejecutar con .NET Watch Run. Se ejecuta mi proyecto y comienzo a hacer todas las pruebas respectivas, verificando que todo esté en orden. Por ejemplo, voy a hacer el get de lugares. Aquí tengo el get de lugares. Me va a traer toda la información de la lista. No me trae todavía sus relaciones, como por ejemplo país y categoría. Lo sigue imprimiendo en null. Eso es algo que ya lo vamos a ver con el patrón de especificación, pero me está retornando la lista. Puedo hacer lo mismo con el método get, pero el que retorna un solo registro por medio del ID. Lo pruebo y del mismo modo me retorna un solo registro, pero tengo todavía el problema con el país y categoría que me imprime null. Tengo dos métodos más. Como les decía, yo puedo aquí modificar el endpoint. En este caso se llama países, que está dentro de mi controlador lugares. Y países pues simplemente me va a retornar una lista de todos los países. Pero ese fue el endpoint que yo le puse, países. Me retorna simplemente una lista de países. Todo accediendo a los respectivos métodos genéricos. Y lo mismo para categoría. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es trabajar ya con el patrón de especificación. Primeramente vamos a explicar qué es el patrón de especificación y luego lo vamos a implementar. Hasta el momento hemos implementado los respectivos métodos de nuestro repositorio genérico, pero como lo tenemos hasta el momento funcionan de manera básica, solo enviándoles la entidad con la que queremos trabajar. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos agregar más reglas a nuestra búsqueda? Si quisiéramos filtrar la información por más de un campo,
si quisiéramos incluir la información de las clases relacionadas. El repositorio genérico solo no lo puede hacer. Es ahí en donde interviene el concepto de patrón de especificación, que es básicamente un complemento al repositorio genérico. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Describe una consulta en un objeto. Es decir, en lugar de solo pasar una expresión, podemos definir un objeto de especificación el cual contendrá el query o consulta que queremos enviar a un método en particular, y eso retornará un iQueryable de tipo T, el cual será un árbol de expresiones que usaremos para enviar a nuestro método que ejecutará dicha consulta en nuestra base de datos. Nuestro método de lista genérica tomará la especificación como un parámetro. La especificación llevará un nombre significativo. Por ejemplo, necesitamos todos los lugares con los países y categorías incluidos. Al darle un nombre significativo y mirar en el código, entenderemos exactamente lo que estamos haciendo con nuestro método genérico en nuestro repositorio genérico. Visualicemos lo que intentamos hacer aquí. Podríamos crear una especificación y decir que en nuestra especificación necesitamos todos los lugares que tengan playa en el nombre y que se incluye el país y la categoría. Esta especificación retornará un iQueryable de tipo T, en donde T será la entidad lugar, y pasaremos una especificación como parámetro al método en nuestro repositorio genérico llamado obtener todos asíncrono. De esta manera estaremos controlando la información que retornará de la base de datos en base a la especificación. Incluso si llegamos a tener 100 entidades, no necesitaremos crear 100 repositorios. Lo que necesitaremos es crear una especificación según lo que queremos manejar, o simplemente llamar al método de repositorio genérico y no enviar ninguna especificación. Lo que haremos a continuación es configurar este patrón en nuestro proyecto, el cual representará algo de trabajo y quizás nos parezca algo complejo, pero al final nos permitirá hacer nuestra aplicación mucho más escalable. Ok, vamos a tratar esta situación en donde reemplazaremos esta funcionalidad de los include, que lo tenemos en el lugar repositorio, para adaptarlo a nuestro repositorio genérico. Tengamos en claro qué es lo que queremos lograr. Supongamos que en nuestro método que retorna una lista de lugares, vamos a pasar un parámetro que va a filtrar esta información, por ejemplo, la información de países. Vamos a crear, por ejemplo, una variable que diga país ID, ese va a ser el nombre, que sea igual a 1. Entonces nosotros podríamos filtrar la información de lugares por medio de ese ID, de ese país ID. ¿Cómo haríamos? Crearíamos una nueva variable que se llame, por ejemplo, lugares, y esto va a ser igual a nuestro dbContext punto a nuestro modelo lugar, y aquí nosotros vamos a agregar una cláusula llamada where. Where significa que nosotros vamos a filtrar la información. Este simplemente es una cláusula, y dentro del where nosotros tenemos que poner una expresión. Podemos ponerle, por ejemplo, un nombre de una variable, digamos L, puede ser P. El nombre de la variable es indiferente. Lo que sí tiene que ser es una función de flecha, y por medio de esa variable nosotros podemos acceder a cada una de sus propiedades. Por ejemplo, vamos a acceder a la propiedad país ID, que va a ser igual a nuestro país ID, a nuestra variable país ID. De esa manera nosotros estamos filtrando la información de lugares referentes solamente a un país específico. Si sombreamos esta expresión, podemos ver que es de tipo iQueryable. iQueryable simplemente significa que es algo que se va a ejecutar, una lista de expresiones que se va a ejecutar en nuestra base de datos. Entonces tenemos que tener en cuenta el iQueryable. Entonces, ¿qué deberíamos de considerar en nuestro repositorio genérico? Deberíamos de considerar estas cláusulas where, en donde vamos a tener múltiples expresiones o filtros. Vamos, como les decía, a considerar los include también en lo que tiene que ver con todo este filtro de la información. Podríamos copiar incluso los include que tenemos aquí y adaptarlos a esta nueva forma de traer la información. Pero aquí la idea es que vamos a hacer uso de los filtros, es decir, nosotros vamos a utilizar el where y vamos a utilizar también los include. Entonces esto de aquí lo tenemos que adaptar a nuestro repositorio genérico. Incluso podemos comentar esta línea. Simplemente quería que tengamos en claro qué es lo que queremos lograr, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a comentar para comentar el código es simplemente con control
y slash. De esa manera nosotros comentamos varias líneas de código. Por ejemplo, seleccionamos lo que queremos comentar, control slash, y se comenta esa línea. También comento aquí esta variable. Entonces vamos a crear primeramente una interfaz en nuestro proyecto core. Vámonos a nuestro proyecto core. Vamos a crear primeramente un nuevo directorio, un nuevo folder llamado especificación. Aquí nosotros vamos a crear dentro de esta especificación todo lo que tenga que ver con las especificaciones que nosotros queremos adaptarlas a nuestro repositorio genérico. Aquí vamos a crear una nueva interfaz, new C# interfaz, y le vamos a poner de nombre y especificación. Esta va a ser la interfaz que nosotros luego lo vamos a implementar. Siempre a esta interfaz le vamos a decir que tenga un tipo T. No le vamos a poner el where usando una clase porque es un tipo que nosotros podemos adaptarlo a cualquier tipo de expresiones. Aquí nosotros vamos a tener una expresión con expression, que esta expresión utiliza una función, esa función utiliza un tipo y ese tipo retorna un valor. Y normalmente lo que retorna es un booleano, así que tenemos que definir lo que sea un boolean y le vamos a poner un nombre a esta expresión. A esta expresión vamos a decirle que sea filtro, por ejemplo. Lo más detallado posible vamos a decirle que esta expresión sea un filtro. Y esto es lo que nosotros le vamos a enviar cuando sea lo que tenga que ver con los where. Utilizamos solamente el get, no el set, porque solamente queremos obtener. Esto de aquí lo importamos de system.expression. Y ya tenemos definido lo que tiene que ver con los filtros o los where, que luego nosotros lo vamos a adaptar. También vamos a necesitar lo que son los include, pero en el caso de los include esto sería una lista. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios include. Esta lista también va a ser de tipo expression, que va a ser de tipo, va a utilizar una función de tipo T, pero va a devolver un objeto. Object, le damos object y le damos un nombre. Aquí, como les decía, lo más específico posible, le vamos a decir que esta variable se va a llamar includes. Es decir, esto va a hacer referencia a todos los includes que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, básicamente, estas dos variables son las que vamos a utilizar de tipo expresiones. Una servirá como el filtro y la otra una lista de los include. Si volvemos al lugar repositorio, estos son los include que nosotros, por ejemplo, podremos adaptar. Si se dan cuenta, es una especie de lista porque vamos a ir agregando cada uno de los include. Luego de eso vamos a necesitar una clase que implemente esta interfaz. En el mismo directorio de especificaciones de nuestro proyecto core vamos a crear una nueva clase de C# y le vamos a dar el nombre especificación base. Es decir, esta va a ser la base de todas las especificaciones. Vamos a dar ese nombre de especificación base. También va a utilizar un tipo T, y va a implementarse de y especificación, que también tiene un tipo T. Con control punto nosotros implementamos la interfaz para que se adapten las dos variables que tenemos. Aquí vamos a borrar estos throw, no lo vamos a utilizar, lo vamos a adaptar a lo que nosotros vamos a necesitar aquí. Podemos borrar esos throw tanto del filtro como también de la parte de los includes. Aquí le dejamos definido el get para que no nos dé error. Y hacemos lo mismo con include. Aquí le sacamos este throw y lo vamos a reemplazar con el get punto y coma. Ese punto y coma que está al final, eso de ahí no lo necesitamos, eso tenemos que borrarlo. Vamos a necesitar un constructor pues que inicialice las variables que queremos. Para crear el constructor nosotros podemos irnos al nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a especificación base, control punto. Aquí nos da una serie de opciones. Vamos a escoger la que dice generar constructor 3 puntos, punto. Ese es el que vamos a necesitar porque ese es el que genera el constructor y también inicializa las variables. También tenemos la otra opción, pero esta es la que vamos a utilizar. Si lo utilizamos, vemos cómo inicializa las variables. En el caso del filtro, si queremos que lo inicialice, pero en el caso de los include, esto lo vamos a sacar porque queremos que nuestra lista siempre esté inicializada vacía. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los cuales no vamos a necesitar los include. Entonces saquemos
a lo que tiene que ver con los include, y aquí también en la inicialización lo sacamos y solamente lo dejamos en filtro. Ahora con el caso de las listas, como les decía, esta lista vamos a nosotros irle agregando, pues vamos a necesitar también un método, pero necesitamos que esté inicializada, que esté vacía primeramente. Para inicializarla, pues simplemente le ponemos aquí, le ponemos igual, new lista, que sea del mismo tipo de expression, que utilice una función, sea de tipo t, y que retorne un object similar a como lo tenemos definido. Pero de esta manera nosotros estamos inicializando nuestra lista para que obviamente se inicialice vacía. Y vamos a tener nosotros un método, vamos a crear un método que sea el que se encargue de llenar esa lista. O sea, una lista de includes. Es decir, cada vez que nosotros le mandemos un include, pues simplemente va a ir llenando esa lista. Entonces vamos a crear un método, este va a ser un método protected. ¿Por qué protected? Porque solamente queremos pues que las clases que derivan de esta clase pues utilicen estos métodos. Entonces, que sea de tipo protected void, y le damos un nombre, por ejemplo, agregar include, y este se va a encargar de agregar todos los include. Va a recibir un parámetro, pues el parámetro que va a recibir pues es lo que nosotros le queremos incluir, que obviamente va a ser de tipo expression, que va a utilizar una función de tipo t y que retorne un object, y le damos un nombre a ese nuevo parámetro. Por ejemplo, le vamos a dar el nombre include expression. Entonces eso es lo que le vamos a enviar a esta lista, a este método, y este método se va a encargar de llenar esa nueva lista. Entonces simplemente accedemos a nuestra lista. ¿Cómo se llama nuestra lista? Pues se llama includes. Aquí lo tenemos, ese es el nombre que nosotros le hemos dado a nuestra lista includes. Y vamos a llenar esa lista utilizando el método add, includes.add, para agregar registros a nuestra lista. ¿Y qué es lo que con qué lo vamos a llenar? Pues con el parámetro include expression. De esa manera queda agregado un nuevo include a nuestra lista llamada includes. Entonces, lo siguiente en lo que nos vamos a enfocar, lo siguiente que vamos a hacer es crear un evaluador de especificación que se servirá de lo que tenemos definido en nuestra clase base y será el que se encargará de crear un iQueryable. Nosotros vamos a utilizar un iQueryable para lo que son las expresiones, que llamará también a nuestra lista y por supuesto ejecutará todo lo que tenga que ver con las especificaciones. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear un evaluador de nuestra especificación. Bien, la siguiente pieza de nuestro rompecabezas será crear el evaluador de la especificación, quien tomará nuestra especificación, es decir, nuestra lista de expresiones, y la evaluará y generará un iQueryable. Nuestro evaluador de especificaciones estará en nuestro proyecto infraestructura. Entonces vámonos a ir a nuestro proyecto de infraestructura y aquí vamos a crear en datos vamos a crear una nueva clase llamada evaluador especificación. Esto estará en nuestro proyecto de infraestructura en nuestra carpeta datos. Y la clase será evaluador de la especificación. Esta nueva clase pues obviamente va a ser de tipo T, pero esta vez vamos a decirle que donde T sea una clase, porque aquí sí vamos a utilizar una entidad. Es decir, necesitamos saber a qué entidad nosotros vamos a evaluar y vamos a construir nuestro query. Vamos a crear un método public static, que sea de tipo iQueryable, que sea de tipo T, en base a la entidad que nosotros vayamos a trabajar. Recordemos que vamos a trabajar con nuestro repositorio genérico. Vamos a decirle de nombre getQuery. Es simplemente un nombre que le vamos a dar a este método llamado getQuery, el cual va a recibir unos parámetros. El primer parámetro va a ser de tipo iQueryable, de tipo T. Vamos a decir de nombre inputQuery. Le repito, este simplemente es un nombre. Este va a ser el query principal, coma, y luego le vamos a enviar nuestra especificación. Es decir, vamos a hacer uso de nuestra interfaz y especificación del mismo tipo T. Le vamos a dar un nombre, vamos a decirle que se llame spec, que va a ser nuestra especificación.
abrimos, cerramos llaves. Aquí esto primeramente lo importamos de core.specification a nuestra interfaz. Abrimos, cerramos llaves. Vamos a crear una variable llamada query con var query, y esto va a ser igual siempre al input query, es decir, al query principal que nosotros le vamos a enviar, pues lo vamos a inicializar esa variable con query. Ahora, ¿qué pasa si tiene especificaciones? Es decir, si tiene filtros, pues nosotros con un if vamos a primeramente verificar si este spec que estamos recibiendo aquí es diferente de nulo, es decir, el spec.filtro, que es el que contiene todos los filtros de nuestro query. Si es diferente a nulo, pues eso quiere decir que tiene un filtro. Por lo tanto, nosotros tenemos que agregar ese filtro a nuestro query principal, es decir, a nuestra variable query. Le vamos a indicar que query va a ser igual a query, pero le vamos a agregar con la cláusula where. Aquí vamos a hacer uso del where, como estamos trabajando con iQueryable, estamos trabajando con expresiones, aquí lo podemos agregar tranquilamente. Y le vamos a indicar spec.filtro. Es decir, le estamos mandando el filtro, que, si es que sea el caso que nosotros le estemos agregando el filtro a nuestra lista o a nuestro método que retorna un solo registro. Luego de eso viene la parte de los includes. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos nuestra misma variable query y aquí vamos a agregar el tema de los includes. Por medio del spec.includes vamos a utilizar un método llamado aggregates, el cual va a recibir a este query, el mismo query, y va a recibir dos parámetros. Estos dos parámetros van a ir entre paréntesis. El uno es el current, que hace referencia a la entidad actual, es decir, a la entidad con la que estoy trabajando, y una variable llamada, un parámetro llamado include, función de flecha, y le indicamos que current.include y le enviamos el include. Ahora, esto de aquí, este include que nosotros tenemos aquí, pues tenemos que importarlo de Microsoft.Entity Framework con control punto y lo agregamos de Microsoft Entity Framework Core. Punto y coma al final. Ahora, toda esta línea que está aquí, pues ya la vamos a explicar exactamente con quién la vamos a reemplazar. Al final, pues simplemente hacemos un return query. Eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro evaluador. Ahora, como les indicaba, esta línea que nosotros vemos aquí, que hemos agregado la parte de los include, esa línea pues prácticamente es lo que nosotros hacemos si nos vamos, por ejemplo, al lugar repositorio. Es toda esta parte de aquí de los include. Bueno, esta línea que nosotros estamos digitando aquí es la que se va a encargar de todo ese proceso. Bien, lo siguiente que vamos a hacer pues es en nuestro repositorio genérico vamos a agregar dos nuevos métodos que tomen en cuenta esta especificación. Con control P recordemos que podemos ir directamente al archivo que queremos buscar. En este caso es nuestra interfaz repositorio, y repositorio, que es nuestro repositorio genérico, podemos ir directamente. Entonces aquí vamos a agregar dos nuevos métodos. Recordemos que tenemos el obtener asíncrono y el obtener todos asíncronos. Vamos a crear dos nuevos métodos. El uno también va a ser obtener, pero que va a ser basado en la especificación. Así que le vamos a decir que este método se va a llamar obtener spec. Es decir, es el mismo, va a ser el mismo método que tenemos detallado arriba, pero este va a utilizar lo que tiene que ver con las especificaciones para poderle mandar los filtros, para poderle mandar los include. Va a hacer uso de la interfaz y especificación de tipo T y le vamos a dar un nombre, por ejemplo spec. Ese es el parámetro que va a recibir este método. Eso lo tenemos que importar de nuestra interfaz con control punto de core.especificaciones. Y vamos a hacer lo mismo para nuestra lista, es decir, vamos a tener una lista pues que retorne todos, y vamos a tener esta lista pues que nosotros le vamos a poder filtrar su información, y obviamente le vamos a poder enviar también los include. Entonces va a ser de tipo read-only-list, de tipo T. Le vamos a dar un nombre que sea descriptivo. Por ejemplo, esta va a ser la lista de obtener todos, pero con especificaciones podemos dejar obtener todos spec, y que va a recibir como parámetro la especificación por medio de nuestra interfaz y especificación de tipo T, y le vamos a dar el nombre spec.
Entonces de esa manera estamos creando los dos métodos, estamos detallando lo que son las expresiones. Y lo siguiente que tenemos que hacer pues es ya implementar estos dos nuevos métodos que acabamos de crear en nuestro repositorio genérico. Estamos trabajando en la interfaz del repositorio, pues ahora tenemos que agregar estos métodos a nuestro repositorio genérico. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a implementar estos dos nuevos métodos que acabamos de crear. Ahora vamos a implementar estos dos nuevos métodos de nuestra interfaz en nuestro repositorio genérico. Vámonos a irnos a nuestro repositorio genérico, a nuestra clase repositorio, y vamos a implementar estos dos nuevos métodos. Si se dan cuenta, aquí hay un error porque nos falta implementar esos dos métodos. Control punto, implementar interfaz. Se nos crean nuestros dos nuevos métodos, se implementan. Vamos a dejarlos a los dos juntos porque están separados. Para nosotros aquí vamos a modificarlo. Por ejemplo, el obtener spec, vamos a dejarlo, lo cortamos y vamos a dejarlo junto al obtener todos spec para mantener un orden en nuestro código. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo método que es el que va a aplicar todas las especificaciones, y ahí lo vamos a invocar en estos dos nuevos métodos. Entonces vamos a crear primeramente ese nuevo método que sea de tipo privado, private, y que sea de tipo iQueryable. Indicamos private, que sea de tipo iQueryable y que sea de tipo T. Le vamos a indicar de nombre, un nombre específico, aplicar especificación. Este método se va a encargar de aplicar todas las especificaciones que nosotros les enviemos. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un parámetro de tipo interfaz especificación de tipo T. Vamos a decir que se llame spec. Abrimos, cerramos llaves. Y lo que va a llevar aquí es un return. Vamos a invocar a nuestro evaluador de especificación, que es el que se encarga de evaluar toda la especificación. Hacemos un return, espacio, vamos a invocar al evaluador de la especificación, que sea de tipo T, y vamos a invocar ese método que está dentro del evaluador de especificación llamado getQuery. .getQuery, ese es el método que lo tenemos implementado ahí. ¿Y qué va a recibir ese método? Pues recordemos, va a recibir dos parámetros. El uno pues es un query, el otro la especificación. Para eso nosotros vamos a acceder a nuestro dbcontext. Y aquí puede ir el nombre de nuestra entidad. Como no sabemos qué entidad realmente es la que vamos a utilizar, siempre la hacemos con set. Y aquí le podemos enviar tanto lugar, país, categoría. Entonces utilizamos el set y utilizamos el .asQueryable para que lo convierta en queryable. Y obviamente vamos a necesitar el segundo parámetro, que es la especificación. Si nosotros nos vamos al evaluador de la especificación para recordar lo que hicimos en ese método, en el método getQuery, si nosotros vamos a esta clase nuevamente, al evaluador de especificación, podemos notar que aquí nosotros vamos a recibir dos parámetros en nuestro método getQuery. Incluso podemos irnos un momento de esa clase al evaluador de la especificación, y aquí en el método getQuery recordemos que hemos implementado dos parámetros, el uno que hace referencia al input query y el otro a la especificación. El input query pues es básicamente el dbcontext con la entidad que nosotros vamos a utilizar. Aquí en el filtro, este filtro aquí lo voy a comentar esta parte indicándole, para que tengamos claro lo que es, pues es simplemente una expresión. Por ejemplo, país ID va a ser igual a 1. Entonces eso es lo que hace esta parte del filtro. Aquí lo voy a tener comentado para que sepan lo que hace ese filtro. Volvamos a nuestro repositorio genérico. Ya teniendo ese método, vamos a utilizarlo en nuestros métodos, tanto el obtener todos specif y el obtener spec. Entonces borramos este throw, no lo vamos a necesitar. Siempre hay que detallarle que esto sea de tipo asíncrono. Nuestros métodos siempre tienen que ser de tipo asíncrono, que va a ser un return await. El await siempre porque se utilizan con métodos asíncronos, awaits. Y aquí vamos a invocar pues a nuestro aplicar especificación, que es el que contiene todo
el resumen de nuestra especificación. ¿Y qué es lo que le tenemos que enviar? Pues tenemos que enviar el spec, esta especificación que nosotros la recibimos. Y como va a retornar un solo registro este método, pues aquí podemos utilizar el .first or default asíncrono. ¿Por qué? Porque simplemente queremos que este obtener retorne un solo objeto, un solo registro. Para eso utilizamos el first or default asíncrono. Eso es todo lo que va a hacer este método obtener. Y a diferencia del método obtener todos, que va a retornar una lista, pues aquí también lo vamos a implementar. Borramos el throw, le decimos que sea asíncrono, async, va a ser un return, va a ser un await. Vamos a utilizar también a nuestro método aplicar especificación, quien recibe la especificación como tal. Pero a diferencia del método anterior, pues este va a retornar una lista, así que tenemos que hacerle un punto toList asíncrono. Abrimos, cerramos llave, punto y coma al final. Entonces básicamente tenemos ya implementados los métodos. Ahora podemos utilizar esos métodos en nuestro controlador. Vamos a utilizar estos métodos, estos nuevos métodos que acabamos de crear, en nuestro controlador lugar controller, para nosotros invocar esos métodos, mandarle los filtros, mandarle los include y poderlos visualizar ya nuestros registros en nuestras consultas. Vamos a usar estos nuevos métodos con especificaciones de nuestro repositorio genérico en nuestro controlador lugar controller. Vámonos a nuestro controlador lugar controller y vamos a hacer uso de estos métodos con especificaciones. Vamos a reemplazar lo que tenemos actualmente y vamos a utilizar estos nuevos métodos. Aquí en nuestro método que retorna la lista de lugares, el getLugares, lo que vamos a hacer es reemplazar el método obtener todos así con el obtener todos especificaciones. En este caso me parece que le pusimos obtener todos spec. Entonces simplemente lo reemplazamos por el obtener todos spec. Obviamente aquí nos va a dar un error porque aquí tenemos que enviarle la especificación, es decir, todos los filtros, todo lo que tiene que ver con los include. Entonces vamos a hacerlo aún mucho más específico. Vamos a crear una clase de especificación solamente para este tema que queremos, para el caso de los lugares, que retorne tanto el país con sus categorías. Entonces vámonos al proyecto core, en especificaciones vamos a crear una nueva especificación, es decir, una nueva clase C# y le vamos a poner un nombre descriptivo. Esta clase va a llamarse lugares con país, categoría, especificación. De repente puede ser un nombre muy largo para una clase, pero aquí estamos detallando exactamente lo que queremos que haga esta clase, que va a ser una clase de especificación. Obviamente se tiene que implementar de quién, de la especificación base, porque ya eso ya lo tenemos implementado, ya lo tenemos ya diseñado. Entonces, dos puntos, especificación base. ¿Y de qué tipo? Pues de tipo lugar. Aquí ya le podemos enviar el lugar. Esto lo tenemos que importar de core.entidades, porque el lugar es lo que vamos a utilizar, es el objeto que vamos a utilizar, y le estamos enviando a la especificación base, que es genérico. Bien, entonces voy a generar un constructor vacío con CTOR. Este constructor vacío pues simplemente agregará los include. Recordemos que en la especificación base nosotros tenemos un método llamado agregar include, donde nosotros le podemos enviar todos los include a la lista para que se vayan agregando. En este caso lo voy a enviar, voy a crear una variable llamada x, por ejemplo x.país, a lo que tiene que ver con el modelo país, para que se agregue a la lista y me retorne todos los datos de país también, a qué país pertenece ese lugar específico. Y también voy a utilizar el agregar include para agregar a lo que tiene que ver con categoría. Es decir, aquí le estoy agregando ya los include para luego incluirlos en lo que tiene que ver con mi lista. Si yo me voy a lo que hace la especificación base, aquí me está marcando un error. Si yo, por ejemplo, le doy clic derecho, Go to Definition, o ir a la definición de la clase de especificación base, podemos ver que tenemos un constructor que acepta parámetros. Obviamente yo le estoy invocando esta clase de especificación base, pero no tengo un constructor sin parámetros. Voy a necesitar un constructor. Recuerden que en lo que tiene que ver con clases yo puedo crear varios constructores,
de diferentes parámetros o un constructor sin parámetros. Voy a crear un constructor sin parámetros. Simplemente es para que ese error que lo estoy detallando aquí en lugares con país, categoría, especificación desaparezca. Desaparece el error porque yo no necesito que lugares, categoría, especificación, que obviamente depende de la otra clase, no le estoy enviando parámetros. Listo, regreso a lo que tiene que ver con lugar controller, a lugares controller, y aquí para que desaparezca el error de obtener toda especificación, pues le voy a enviar la especificación. Voy a crear una variable llamada spec de especificación que va a ser igual a new, y voy a invocar a mi clase de especificación nueva que acabé de crear, que se llama lugares, con país, categoría, especificación. Aquí tenemos que poner el nombre exacto, si no simplemente copiamos el nombre para no tener ningún error. Y esto lo vamos a importar control.decor.especificaciones. Y lo que tiene que ver con esta variable, pues simplemente lo enviamos como parámetros al obtener todos spec, y con eso ya estamos controlando bien este error que nos estaba saliendo. Y listo, entonces si nosotros ejecutamos nuestro proyecto en este momento, vamos a ejecutar nuestro proyecto. Recordemos, tenemos que estar en el proyecto de API, entonces nos dirigimos al proyecto API, ejecutamos el comando .NET watch run para que se ejecute nuestro proyecto y vamos a verificar, esperamos que todo esté correctamente. Vamos a verificar en nuestro endpoint llamado lugares, lo ejecutamos y en este momento pues me va a retornar toda la información de lugares, pero obviamente me va a incluir los datos de tanto de país como de categoría. Entonces de esa manera hemos incluido también estas entidades dentro de lugares. Y tendríamos que hacer algo similar con el endpoint que nos retorna un solo registro en base al ID. En este momento, como lo tenemos, pues simplemente no me retorna lo que tiene que ver la relación con el país y con categoría. Aquí lo podemos ver, nos está imprimiendo en null el modelo país y el modelo categoría. Entonces vamos también a diseñar eso. Vamos a codificarlo. Donde nos tenemos que centrar es en el endpoint getLugar, que recibe como parámetro el ID. Entonces, para esto, pues en el mismo lugares con país, categoría, especificación, nos vamos a esta clase y aquí vamos a agregar nuevamente, vamos a agregar otro constructor, pero esta vez que acepte parámetros. ¿Qué parámetro va a ser? Pues el parámetro del filtro. Aquí podemos darle simplemente control punto y vamos a escoger el general constructor, pero con el parámetro, en este caso el parámetro se llama filtro. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar aquí? Pues enviarle el ID. Entonces podemos borrar toda esta expresión que lo tenemos aquí y simplemente vamos a decirle que va a recibir un parámetro llamado ID, es decir, int ID, y en base, en lo que se nos acaba de generar aquí le vamos a enviar pues la expresión, es decir, una variable x, función de flecha x punto accedemos a la propiedad, en este caso la propiedad ID va a ser igual al ID, es decir, a nuestro parámetro ID. Y obviamente también vamos a incluir todo lo que tiene que ver con país y categoría. Podemos incluso copiar el agregar include, que lo tenemos en el anterior constructor, y ya con eso también va a ser uso de país y de categoría. Entonces esto sería básicamente todo. Volvemos al lugar controller y vamos a reemplazar aquí en el lugar al obtener async con el método obtener especificación. Primero vamos a crear una variable llamada spec, igual como lo hicimos con el anterior endpoint, new, lugares con categoría, país, categoría, especificación, pero en este caso le vamos a enviar el ID. El constructor reconocerá que vamos a trabajar con ese método, con el método que tiene un parámetro. Y aquí vamos a reemplazar el obtener async con quién, con el obtener spec. Y le vamos a enviar obviamente la especificación, nuestra variable spec, que contiene todo lo que tiene que ver con el include y con el filtro. Listo, entonces de esa manera nosotros aquí vamos a ejecutar nuevamente el proyecto, le damos Y para que se restaure todo. Vamos a probar nuestro endpoint lugares, el que recibe el ID, ingresamos un número
por ejemplo 1, y de esta manera queda filtrada la información, me retorna un solo registro y en los include pues ahora me incluye los datos de país y los datos de categoría al que pertenece ese lugar. Si bien es cierto, hasta aquí en este momento nosotros tenemos ya varias clases creadas y nos podemos marear un poco. Entonces nosotros podemos hacer uso del debugger. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera hacer un breakpoint aquí en mi endpoint de aquel lugar, el que me retorna un solo registro recibe por el ID, yo lo puedo crear un endpoint marcándole aquí. Le doy clic y se me crea un punto rojo. Y aquí en esta sección del debugger, aquí lo que tengo a mi izquierda, yo voy a escoger aquí en la parte de arriba, voy a escoger el Netcore Attach y voy a comenzar a probar un poco mi proyecto, un debugger, para saber a dónde me dirige cuando se está ejecutando. Le doy aquí ejecutar y lo siguiente que tengo que hacer es, aquí se me habilita esta parte. En Mac puede aparecer de diferente manera, en Mac o en Linux, pero yo lo que tengo que digitar es API. API me aparece API.exe. Acá en Mac o en Linux puede aparecer de diferente manera, pero yo tengo que digitar aquí API, escojo API y ejecuto lo que tiene que ver con mi aplicación. Me devuelvo aquí al Swagger y nuevamente voy a ejecutar mi endpoint, el que hace referencia al ID. Simplemente lo ejecuto. Al ejecutarse, pues mi programa se va a detener porque obviamente tengo un punto de quiebre justo en la línea. Entonces se detiene mi programa, pero yo puedo aquí con estas opciones que se me habilitaron aquí en la parte de arriba, si se dan cuenta, aquí yo puedo, por ejemplo, irme a través del código con este botón que está aquí, el step into. Yo puedo irme, por ejemplo, a la clase lugares con país categoría y obviamente me va a devolver el código que tiene esta clase. Puedo continuar y puedo ir viendo y puedo ir saltando de clase en clase para ver qué hace cada una y recordar obviamente lo que he hecho. Si en algún punto pues tienen algún problema, pueden ejecutar el debugger y pueden ir navegando entre cada una de las clases y cada una de las especificaciones de las interfaces para que tengan aún más claro todo lo que hemos desarrollado. Pero con este uso del debugger ustedes pueden ir viendo, incluso acá en la parte izquierda, pueden ir viendo los valores que se les van a ir presentando. Pueden ir viendo todo lo que tiene que ver con lo que hemos utilizado. Simplemente yendo del código, saltando el código. Aquí en la parte izquierda me va mostrando los valores. Incluso aquí en la parte del query, aquí en la parte del spec, aquí tengo los include. Puedo ir viendo los include que yo estoy utilizando, pero esta es una opción muy útil. Podemos ya detener este debugger, pues vamos a tener este debugger, pues ya vemos cómo lo podemos utilizar. Para detenerlo, pues simplemente presionamos este botón que está aquí al último, este botón rojo, lo detenemos y obviamente en lugares control le vamos a quitar este punto de quiebre dándole clic nuevamente y aquí poniéndole el Netcore Launch. Si vemos nuestra aplicación, pues ya está ejecutándose sin problema. Lo siguiente que vamos a ver en el siguiente capítulo es acerca de los DTO, de los Data Transfer Object. ¿Para qué? Para que la información que nosotros nos está arrojando el endpoint, no mostrarla totalmente, sino mostrarla parcialmente al usuario. Por ejemplo, al usuario no le interesa el ID del país o el ID de la categoría. Entonces vamos a utilizar los DTO para que solamente cierta información el usuario la pueda ver. Vamos a dar formato a nuestra data haciendo uso de los DTO o Data Transfer Objects. Por ejemplo, aquí en lo que tiene que ver con categoría y país nos está mostrando el ID del país, el ID de la categoría y otros datos de la categoría y ID que no nos interesa que el usuario pues vea. Nosotros primeramente vamos a cerrar todas las pestañas que tenemos en nuestro proyecto, pues para ir limpiando un poco nuestro proyecto vamos a crear un nuevo folder, un nuevo directorio dentro de nuestro proyecto API llamado DTOs. Aquí es donde nosotros vamos a ir poniendo todos los DTOs. Clic derecho, agregar nuevo folder y le vamos a poner de nombre DTOs. Dentro de DTOs vamos a crear una nueva clase que haga referencia al lugar. Lo que tiene que ver la entidad del lugar, pues vamos a crear una nueva clase que se va a llamar
lugar DTO. Va a ser algo muy similar a lo que hicimos con la entidad lugar. Básicamente va a tener los mismos campos que nuestra entidad lugar. Obviamente no vamos a incluir todos los campos. Si nosotros nos vamos a la entidad lugar, podemos copiar todo lo que tiene que ver con las propiedades de esta entidad lugar y lo vamos a adaptar a nuestra clase lugar DTO. Cerramos, volvemos al lugar DTO y simplemente pegamos todas las propiedades. Vamos a ir borrando, por ejemplo, los data annotation. Eso no lo vamos a utilizar. Los data annotation de foreign key, de key, todo lo que tiene que ver con data annotations, pues lo vamos a borrar, no lo vamos a necesitar. Si vamos a necesitar el ID, por ejemplo, el nombre, la descripción, el gasto, la imagen. Aquí en el caso de los IDs de tanto del país, eso lo vamos a borrar, el ID del país. Aquí en el caso de país, nosotros queremos retornar el nombre del país, por lo tanto esto va a ser de tipo string. Que se conserve el mismo nombre país. En el caso del ID de la categoría lo borramos. Y lo mismo hacemos con categoría. No va a ser de tipo de categoría, sino va a ser de string, porque aquí queremos usar el nombre de la categoría. Eso básicamente sería todo lo que va a llevar nuestro DTO. Simplemente son casi las mismas propiedades, pero obviamente la vamos a adaptar para que la información pues se muestre conforme a lo que estamos poniendo aquí. Vamos a agregar con un nugget en lo que tiene que ver con el nugget gallery, con Ctrl Shift P. Nosotros nos vamos al nugget gallery, digitamos nugget y aquí vamos a buscar el paquete llamado automapper. Buscamos el automapper y seleccionamos automapper extension Microsoft Dependency Injection y lo vamos a agregar solamente a nuestro proyecto API. Instalamos la última versión y ese es el paquete que vamos a utilizar nosotros para lo que es el mapeo, en donde vamos a detallar el mapeo entre el lugar DTO y nuestra entidad lugar. Una vez agregado ese paquete, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a crear una clase de mapping. Para esto vamos a crear un nuevo directorio en API. Nuevo directorio, este directorio lo vamos a poner helpers, que van a ir todo lo que tiene que ver con helpers. En este caso el mapeo es un helper, por lo tanto creamos ese directorio, una nueva clase de C# y a esta clase le vamos a poner el nombre mapping profiles. Este mapping profiles nosotros lo vamos a extender 2 puntos de profiles y ese profile lo vamos a incorporar con el using automapper, que es nuestro nuevo paquete que acabamos de instalar. Y para esto nosotros vamos a crear primeramente un constructor sin parámetros, en donde nosotros vamos a comenzar a inicializar todo el mapeo que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo map con create map y aquí le vamos a decir qué lugar lo que tiene que ver con la entidad lugar va a estar mapeada con lugar DTO. Entonces esa es la forma como se hacen los mapeos. Aquí vamos a importar de core.entidades y lugar DTO pues lo vamos a importar de lo que tiene que ver con API.dtos para que desaparezcan esos errores. Ahora tengamos en cuenta algo, que en lo que tiene que ver con lugar DTO tenemos a país y categoría, pero aquí exactamente tienen que ser los mismos nombres que la entidad principal, en este caso lugar. En eso coincidimos, pero si comparamos con lugar, en lo que tiene que ver con país y categoría, pues son de tipo categoría y el uno es de tipo país. Si bien es cierto, tienen los mismos nombres, cada una de las propiedades. Aquí en el caso de país y categoría, pues tienen de tipo categoría y de tipo país. Si nos vamos a lo que tiene que ver con el DTO, tienen de tipo string. Entonces, aquí en lo que tiene que ver con el mapeo, también tenemos que considerar eso. ¿Cómo lo hacemos? Con un for member. Y le vamos a indicar pues que lo que está dentro de lo que tiene que ver con el DTO, por medio de una función de flecha, pues simplemente una variable de lo que se llama país, pues le vamos a decir of the option. Le vamos a indicar que lo que está en la clase entidad principal, en este caso lugar, como mat from, creamos otra variable llamada s y le vamos a decir que país punto nombre. Es decir, aquí estamos emparejando y le vamos a decir que en país de DTO se va a presentar lo que tiene país punto nombre. Y lo mismo hacemos para lo que tiene que ver con categoría. En el DTO se llama categoría
Pero lo que queremos mostrar aquí en esta propiedad categoría es lo que nosotros tenemos en el lugar, en la entidad lugar, lo que hace referencia a categoría.nombre. Entonces de esta manera nosotros ya estamos definiendo bien nuestro mapeo y toda la información que nosotros vayamos a presentar al hacer este map, pues se va a presentar acorde a lo que estamos configurando. Lo siguiente que tenemos que hacer pues es agregar el servicio, nuestro servicio del mapping. Para eso nos vamos al program.cs, que es donde se agregan los servicios, y aquí vamos a agregar un nuevo servicio con builder.services.automapper. Vamos a agregar este servicio de automapper y le vamos a indicar pues cuál va a ser la clase que se encarga de todos los mapeos. ¿Cuál es nuestra clase? Pues de typeof. Abrimos, cerramos paréntesis y ponemos al mapping profile, que es nuestra nueva clase que acabamos de crear. Tenemos que importarla control.using.api.helpers. De esa manera estamos agregando el servicio, ya lo podemos utilizar. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues en nuestro lugar controller. Vamos a nuestro lugar controller, a nuestro controlador. Primeramente, pues en su constructor tenemos que inyectar el servicio de mapper. ¿Cómo lo hacemos? Aquí al final, coma, y vamos a invocar a iMapper. Le damos un nombre, por ejemplo mapper, y vamos a inicializar esa variable. Aquí primeramente importamos este iMapper y a mapper pues lo vamos a inicializar. Vamos a escoger pues que se inicialice como un read only y aquí ya lo podemos utilizar a este mapper -mapper. Entonces lo vamos a utilizar, vamos a cambiar primeramente el get lugar, el que retorna por medio del id. Primeramente aquí le vamos a cambiar que sea de tipo lugar DTO. Ya no va a ser de tipo lugar, sino de tipo lugar DTO, porque es lo que vamos a retornar. Aquí le vamos a cambiar el return. En este return le vamos a cambiar que sea una variable que diga, por ejemplo, lugar va a ser igual y todo el contenido que me retorna mi método. Y al final hacemos el return, utilizamos el mapper -mapper punto, vamos a mapear, le vamos a decir pues lo que está configurado, lugar, lugar DTO, y le vamos a enviar el contenido de la variable lugar. De esa manera pues estamos haciendo correctamente el mapeo y la presentación de nuestros datos. Vamos a hacer algo similar en lo que tiene que ver con get lugares, que me retorna una lista de lugares. Primeramente pues ya no sería lugar sino lugar DTO, que es lo que se va a retornar. Y en lo que tiene que ver con la lista, aquí tenemos marcado un list en lo que tiene que ver con el método. Aquí vamos a dar un error, pero primeramente vamos a indicarle pues con el mapper para retornar ahora un mapper.map, y como les indicaba aquí podemos ponerle de tipo list, pero realmente el método está trabajando con un read-only-list. Entonces vamos a cambiarle de una vez eso. Aquí en vez de list vamos a ponerle un read-only-list para que esté todo acorde y no nos dé ningún error. Y aquí le vamos a decir, como esto va a retornar una lista, pues le vamos a decir que sea un read-only-list de tipo lugar, coma, read-only-list lugar DTO, de tipo lugar DTO, para hacer correctamente el mapeo. Y la información, ¿quién la tiene? Pues la tiene esta variable lugares. Entonces le enviamos entre paréntesis el contenido de esta variable lugares, que lo tenemos, que es la que contiene toda la información de nuestro método. Básicamente eso sería todo. De esa manera estamos haciendo el mapeo correctamente y retornará pues lo que tiene que ver con el DTO. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto. Vamos a, por ejemplo, primeramente el endpoint de lugares. Vamos a ejecutarlo, lo ejecutamos. Y la información que vamos a ver ahora pues ya un poco más plana. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con país, pues ahora retorna el nombre del país en categoría, el nombre de categoría, y ya no está retornando todo el objeto país ni todo el objeto categoría, sino que estamos detallándole qué información es la que necesitamos y qué información queremos que se envíe, en este caso al usuario. Lo mismo hacemos para lugares, el que contiene el ID. Vamos a ponerle por ejemplo un ID, lo ejecutamos
y la información se muestra de manera más plana, detallando el nombre del país y el nombre de la categoría. Vamos a trabajar también con contenido estático para que no nos aparezca aquí la ruta de la imagen, sino que nos aparezca de una manera más estática. Ahora vamos a manejar todo lo que tiene que ver con el contenido estático. Por ejemplo, si vemos aquí la imagen URL, la propiedad de imagen URL, pues está detallándose la ruta de donde se va a encontrar nuestra imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las respectivas configuraciones. Primeramente vamos a crear en nuestro proyecto API. Aquí nosotros vamos a tener dos archivos, el app settings, que es donde nosotros normalmente configuramos la cadena de conexión, y tenemos el app settings pero .development. Aquí nosotros podemos detallar también cadenas de conexión que nosotros solamente vamos a detallar vamos a usar solamente a nivel de desarrollo. Aquí vamos a crearnos una nueva entrada llamada API URL, en donde nosotros aquí le vamos a indicar cuál va a ser la URL que nosotros utilizamos en nuestro proyecto. Si nosotros vamos a nuestro Swagger, copiamos aquí toda la ruta, el HTTPS localhost con su respectivo puerto hasta el slash, y simplemente lo pegamos aquí en este API URL. Ahora, tener en cuenta algo, aquí nosotros le estamos detallando a nivel solamente de desarrollo, pero ya cuando nosotros llevemos esta API a producción, lo que tenemos que hacer es en appsettings.json hacer exactamente lo mismo, crear una entrada llamada API URL, pero ahí le vamos a detallar pues la URL de producción ya cuando lo intentemos subir. Lo siguiente que vamos a hacer pues es usar esa entrada. Vamos primeramente a los helpers y aquí vamos a crear una nueva clase. Una clase que se encargue de manejar todo el contenido estático, es decir, relacionar la imagen URL, y a esta clase le vamos a llamar lugar URL resolver. Esta clase pues va a heredar de eValue resolver, que se va a necesitar, bueno, esto de aquí es de mapper, de nuestro paquete mapper, pues que se va a necesitar, pues vamos a indicarle al lugar, vamos a indicarle al lugar de TO para que haya una relación, y lo siguiente va a ser de tipo string, que va a ser prácticamente lo que tiene que ver con la dirección en donde se encuentra nuestra imagen, que es de tipo string. Esto, como les decía, lo vamos a tener que importar de automapper, y también lo vamos a tener que implementar porque es una interfaz. Lo que tiene que ver con lugar y lugar de TO, pues también hacemos las respectivas importaciones, el uno del core entidades y el otro de API DTOs. Ahora, el método que se nos acaba de crear, el resolver, pues va a utilizar al lugar, que viene a ser el source, va a utilizar el destino y va a utilizar un destino miembro. Vamos a crear primeramente lo que tiene que ver con un constructor. Vamos a dejar este constructor vacío y va a recibir como parámetro el eConfiguration. Le vamos a dar un nombre config y lo vamos a inicializar. Este eConfiguration pues nos va a permitir acceder a lo que tiene que ver el API URL, que lo pusimos en el app settings. Primeramente lo inicializamos para poderlo utilizar. Una vez inicializado, aquí lo que tiene que ver con nuestro método resolver, pues va a utilizar el source, que viene a ser el lugar, el destino, el lugar de TO, y el destino, el miembro del destino, que va a ser la imagen como tal, y un resolution context. Aquí le borramos ese throw y vamos a verificar primeramente pues que la imagen como tal no esté vacía. Como es de tipo string, que viene a ser básicamente la ruta, primeramente signo de admiración string.isNull or empty, el source, que viene a ser el lugar, podemos acceder a la propiedad imagen URL. Es decir, si esa imagen no es nula, vamos a hacer un return y le vamos a enviar a config. Vamos a acceder por medio de los corchetes y lo que tiene que ver con el API URL entre comillas doble, más la ruta que está en imagen URL, que se encuentra en source.imagen URL. Entonces todo esto va a ser la ruta a la cual podemos acceder directamente a la imagen. Si
no está, si está vacío, pues simplemente hace un return null, y eso es básicamente lo que tenemos que hacer en esta clase. Vamos a utilizar esa clase en el mappings profiles. Simplemente vamos a agregar un nuevo for member aquí en nuestro mapping profiles .for members, y vamos a acceder pues a lo que tenemos aquí configurado en nuestra imagen URL de función de flecha de punto. Accedemos a imagen URL, options, función de flecha o punto mat from, y aquí le vamos a enviar pues a nuestra clase que la acabamos de crear, que es lugar URL resolver. Queda creada esa clase y esta se encargará pues de esa imagen pues acceder a toda la ruta completa. Lo siguiente que vamos a hacer es, como tenemos ya todas las imágenes pues en nuestro API, vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo directorio llamado www.root, 3 veces w y la palabra root. Aquí es donde nosotros vamos a manejar todo lo que tiene que ver con el contenido estático. Si ustedes van a la dirección que les dejo aquí en la descripción del video, al repositorio llamado recursos global tours, aquí yo tengo un archivo zip. Ustedes pueden descargarse ese archivo y ese archivo pues va a contener todas las imágenes. Hay una carpeta que se llama imágenes. Dentro hay places y dentro de places están todas las imágenes. Básicamente lo que vamos a hacer es copiar esta carpeta. La vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro proyecto en el www.root. Clic derecho, revelar en el explorador de archivo. Se me abre el explorador de archivo y en www.root pues pegamos esa carpeta de imágenes. Como les decía, va a estar imágenes, dentro de imágenes places, y aquí van a estar todas las imágenes. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar un pipeline que nos permita pues acceder a esas imágenes estáticas. Es decir, que nuestro proyecto API acepte el manejo de imágenes estáticas, y esto lo vamos a hacer en el program.cs. Justamente en la sección de los pipelines vamos a agregar, aquí como les decía el orden es importante, vamos a agregarlo antes del use authorization. Vamos a agregar que nuestro proyecto permita manejar archivos estáticos. Simplemente ponemos app.useStaticFiles. De esta manera él sabrá que tendrá que acceder al directorio www.root y podrá hacer uso de esas imágenes, de esos archivos estáticos. Básicamente eso sería toda la configuración. Vamos a ejecutar nuestro proyecto nuevamente. Aquí, si les sale varios errores, lo más ideal sería pausar la ejecución del proyecto con control C. Se pausa la ejecución del proyecto y podemos ejecutarlo nuevamente, siempre estando en nuestro proyecto principal API. .NET Watch Room, se ejecuta nuestro proyecto y ahora vamos a verificar, por ejemplo, el endpoint de la lista de lugares. Vamos a ejecutarlo. ¿Y qué va a suceder? Pues en lo que tiene que ver con la imagen, ahora me va a mostrar toda la ruta de mi archivo donde se encuentra la imagen. Incluso si yo copio esta ruta y abro una nueva pestaña, yo aquí la pego y puedo acceder directamente a la imagen. Es decir, ya mi proyecto sirve lo que son archivos estáticos. Y así lo puedo hacer con cualquiera de las imágenes que yo las tengo aquí, porque ya mi proyecto pues acepta este tipo de archivos estáticos. Abro una nueva pestaña, lo pego. Incluso si algún frontend quiere acceder a este endpoint, pues tranquilamente puede hacer uso de estas imágenes estáticas. Entonces básicamente este sería el fin de esta sección. Ustedes pueden verificar cada una de las clases que hemos creado, pues pueden hacer las respectivas pruebas, pero básicamente hemos llegado a la sección 3, al final de la sección 3, y como hemos llegado al final de una sección, pues tenemos que subir todos nuestros cambios a GitHub. Vamos a detener la ejecución de nuestro proyecto. Siempre tienen que tener presente que tienen que estar en el proyecto principal. Estando en el proyecto principal, es decir, en el directorio principal, podemos
ejecutar los comandos de git espacio add espacio punto. Luego de eso vamos a ejecutar el commit con git espacio commit -m para enviarle un mensaje. Vamos a decirle que esta es la sección 3, cierro comillas, enter. Y finalmente hacemos un push con git espacio push. Tenemos que detallarle -u el origin, en este caso sería el branch o la rama, en mi caso sería la rama, se llama main, que es donde estoy subiendo los cambios. Le doy enter y se me actualizan todos los cambios que yo he hecho hasta ahora en la sección 3. Esperamos que se suban todos los cambios. Una vez finalizados los cambios, yo puedo ir a mi GitHub y verificar pues que todo esté correctamente. Si me voy a mi repositorio, pues aquí veo los cambios que ya están subidos con éxito. Hemos llegado al fin de esta sección. Para las próximas secciones todavía nos queda muchísimos temas por revisar, por ejemplo el tema de la paginación, el tema de lo que tiene que ver con el manejo de errores, también subir nuestra aplicación a lo que tiene que ver con Docker. Eso lo vamos a hacer en los próximos videos, pero con este video ustedes ya están en capacidad de manejar lo que tiene que ver con el repositorio genérico. Nos vemos hasta el siguiente video.